Creo que hiciste un muy importante para muchos. Y asimismo, me parece muy interesante cómo, bajo la teoría de las estructuras colapsables, digamos que nos explicas un poco cómo es el comportamiento de la fisiología cuando se interviene con la unidad de cuidado intensivo. Parece que es muy importante para todos los que nos dedicamos a esto, porque podemos entender y anticiparnos frente a las acciones que tomemos, lo que vamos a generar en los diferentes compartimentos, que es una estrategia de intervención que nos permita un poco atenuar lo que estamos generando al modificar el comportamiento fisiológico de la ventilación espontánea. Así que hiciste un gran trabajo y no sé si alguno de los otros profesores que está en conectado al profesor Otto también, al profe Fernández. Profesor Daniel Castro. Muchas gracias por la charla, estuvo muy completa, la verdad abordaste todo el tema de fisiología con respecto a la presión positiva y sus efectos. La fisiología y que sí, de pronto decirles que esto se puede hacer realidad en la cabecera y en la cabecera del paciente. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Una de ellas vascular pulmonar y y se está utilizando bastante en el ECMO venoso, sobre todo los que están como pioneros en este campo han sido los adultos, como estos pacientes que entran en ese área en ECMO hay para que no se conviertan estos pacientes en ECMOs con indicación cardíaca. Han hecho algunos trabajos con donde en la y distensibilidad, perdón, basados en la función cardíaca derecha. Entonces van haciendo o mejorando el índice de reclutamiento y distensibilidad, llevar al paciente estando en ECMO a un probablemente a lo que explicaba Pamela, al volumen residual funcional o muy pacientes sin ventilación mecánica o en volumen residual y mejorando la función ventricular derecha objetivamente viéndolo, comparando los BTI o el gasto cardíaco del ventrículo derecho y es BTI a medida que uno va reclutando el paciente. Entonces, es una realidad que esto pasa y no solamente pues lo están haciendo en ECMO, pues digamos que es un ejemplo, pero también lo están haciendo en pacientes con SDRA. A favor de nuestro paciente y disminuyendo los impactos de la presión positiva en el pulmón. Muchas gracias. Levantar la mano. Sí. Gracias, Marito. Y bueno, quería hacer dos comentarios y una pregunta para los residentes de cuidado intensivo que están presentes, incluyendo la doctora Pamela. Revisión completa con buen hilo conductor. No sé si hay algún otro micrófono abierto, no sé. Entonces, creo que el hilo conductor es fundamental. Obviamente, las presentaciones de alto impacto y buscan que se cumpla la norma de los 7 y ahí pues tú lo estuviste cumpliendo. Entonces, los mensajes fueron muy claros, Pamela, y el objetivo, cuestión de la ventilación mecánica sobre los diferentes órganos de la economía corporal y tú mostraste muy bien el síndrome policompartimental y cómo afecta el ventilador mecánico, no solamente el pulmón, sino pues otros
órganos del fisiológicos que hemos discutido, preguntarte, Pamela, o a los otros residentes de cuidado intensivo que están presentes, si quisiéramos escoger alguno de los, digamos, para no meternos en el tema por ahora si quisiéramos escoger dentro de la fórmula o de la ecuación de movimiento del aparato respiratorio, un parámetro que tú dijeras que en niños afecta o genera Pamela y los residentes, ¿a quién le echarían la culpa específicamente de pediatría, partiendo de la ecuación de movimiento del aparato respiratorio? Entonces, Pamela o cualquier otro residente Pues, que quiera doctor, responder. en ese sentido, y digamos, básica es un gran determinante en los pacientes pediátricos, porque finalmente va a afectar la distensibilidad como tal, y esa presión transtorácica pues me la va a afectar y va a favorecer cercano A ver, a esa capacidad residual funcional, y pues me colapse el alveolo, que finalmente pues esa relación y ese daño que vamos a tener pues es basado en esa colapsar el daño. Entonces, pues digamos que yo creo que es la relación con la pared torácica. No sé si mis compañeros tienen ¿alguien más algo. tiene alguna otra opinión? ¿Algún otro residente? Carolina Casas. De la Universidad de Que La Sabana. Digamos que, y me voy a adelantar de pronto un poco a la respuesta a uno del taller. Em, Creo pulmonar, digamos que van a ser las fuerzas relacionadas al biotrauma, en este caso, digamos el strain, y digamos que parte de la ecuación del movimiento respiratorio probablemente a causar como este daño o como a intervenir mucho más y más como en el equilibrio de esta ecuación del movimiento respiratorio. Hay un Air Medicine cuyos autores son persicolaboradores, y ellos digamos que hacen un estudio del poder mecánico asociado con la mortalidad. Lo que hacen es estudiar 546 niños que están ventilados con distintos outcomes como mortalidad, como días libres de ventilador. Entre estos parámetros, digamos que ellos hablan del correlatorio del poder mecánico, entonces miran cómo se afecta la PP, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, el strain, miran tanto el dinámico y el estático, entonces el estático siendo pues igual a la P en cero. Y lo que encuentran en este estudio es que los dos como parámetros que más tienen que ver con mortalidad y que tienen, digamos, una P estadísticamente significativa es la PP con un hazard ratio de el strain, pero el que es estático, que tiene que ver, digamos, directamente con la PP. Entonces serían como esos dos parámetros, por una parte la deformabilidad estática y pues dentro de la ecuación del... Brian, que tienes la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes, compañeros, profes. Profe, pues entrando a la pregunta, también me parece importante dentro de los componentes de la venta la resistencia, porque tenemos vías aéreas que son mucho más pequeñas, con un área transversal mucho menor, lo cual me aumenta pues la resistencia al flujo de aire, muchas veces requiriendo mayores presiones.
que es el estrés al que se ve expuesto el sistema respiratorio con el movimiento de aire, porque pues tenemos que, parte de lo que encontré para evaluar el cálculo del estrés es la fuerza que se ejerce dicha fuerza, en este caso la presión que ejerzo en el área que tengo para ejercerla, que pues en pediatría tenemos que es un área transversal por el déficit de alveolización y por la resistencia aumentada de las vías en el niño más pequeño, que es mucho más susceptible al estrés y más expuesto a fuerzas de estrés, incluso con presiones más bajas que en el niño más grande o en el adulto. Digamos que la respuesta de algunos aspectos, no sé si lo mencionamos en la clase pasada, pero el poder mecánico, acuérdense ustedes que lo analizamos basado en la cuestión de movimiento del aparato respiratorio, su componente elástico, su componente. El gran problema que nosotros a veces tenemos en ventilación mecánica pediátrica es que tendemos a extrapolar permanentemente lo que encontramos en los adultos y ese es un problema grande porque en los niños, su desarrollo, desde la inserción del diafragma, ¿cierto? Las características de sus fibras cambian en la medida en que pasan los grupos etarios y no siempre, además, la mayoría de nuestros modos de ventilación mecánica son modos de flujo desacelerante, como el BCRP o presión control, más que flujos de onda cuadrada, ¿cierto? Entonces, muchas veces queremos extrapolar muchos de esos daños y al órganos, incluyendo el pulmón, y no siempre es así. Por eso, tener una aproximación integral como la potencia mecánica o poder mecánico, vamos a hablar de eso más adelante en un par de seminarios, creo que está programado, transfiriendo el ventilador al sistema respiratorio y hacer una aproximación integral. Contrario a lo que muchas veces creemos cuando analizamos cada uno de los componentes de la ecuación de movimiento, el daño alveolar puede llegar a inducir y más altera esa potencia mecánica es el PEP. Ese PEP, digamos que nos llega a generar tanta compresión extrínseca casas en el trabajo del grupo del CHOP, de Percy y de Nadir de allá, en donde fundamentalmente lo único que ellos encontraron, digamos, asociado dentro de esas estrategias de esa injuria pulmonar. Otro punto importante, y creo que hace parte de la primera pregunta, es que ustedes tengan en cuenta cómo esa lesión por respiraciones espontáneas puede magnificar el fenómeno pendientes a dependientes sin un cambio, como registrado en el volumen tidal. Y eso es muy importante porque este fenómeno de Pendeloof se puede ver en el estrés dinámico y en modos de presión con aumentos no controlamos a tener finalmente lesiones en esa zona no dependientes. Entonces, sí es muy importante tener presente que no siempre todas las alteraciones y descripciones que vemos en la de ventilación mecánica de adulto son completamente extrapolables cómo el ventilador mecánico repercute sobre los diferentes órganos en niños. Algo mencionaba también Brian del biotrauma, sin meternos a hablar cómo genera un colapso en la unidad alveolo capilar y cómo no solamente en días de estallamiento, sino también daño endotelial, y eso es un capítulo que se está abriendo también interesantísimo de cómo el ventilador mecánico y el aumento de la presión transpulmonar va a repercutir de manera importantísima sobre la perfusión y la activación. Estaba bien, pero siempre tengamos presente que esa potencia mecánica, que de hecho deberíamos medirla a diario y varias veces en nuestros pacientes en ventilación mecánica, ese poder mecánico que deberíamos estar midiendo
debe tener fría para que entendamos que esa energía que el ventilador mecánico le transmite al pulmón y a otros órganos no va a ser lesiva para esos mismos órganos. Era eso, Marito, muchas gracias. ¿Profesores quiere hacer alguna intervención en este momento? El profe Perdomo, profe Boto. Perdón, profe, discúlpeme. Es que me enredo aquí tratando de abrir el micrófono. No, felicitar a Pamela porque yo creo que hizo un buen trabajo en la revisión. Yo creo que nunca dejamos de aprender de la importancia de la interacción corazón-pulmón, sobre todo en condiciones tan antifisiológicas como como lo dijo también Daniel, al lado de la cama nosotros podemos hacer muchas intervenciones para estar evaluando el efecto de la presión positiva sobre el componente, como sobre el lado izquierdo. Entonces no pierdan las oportunidades de sentarse un ratico ahí al lado del niño, del monitor, ver las curvas de presión arterial que cuando, cuando uno les dedica un poquito, entonces empieza a interpretarlas con mucho más conocimiento, con entender si está sobrando presión positiva, si está siendo insuficiente o exagerado el PDP, o si el componente intravascular está siendo exagerado, siendo de esos que no se cansen de revisar. Creo que Pamela hizo un gran esfuerzo y felicitarle. Esperemos que en el taller se resuelvan otras dudas. Doctor, Gracias por la oportunidad, Mario. Creo que está claro que cada uno habla desde su óptica y la rama del cuidado intensivo pediátrico que es fundamental el entendimiento de lo que Pamela acabó de mostrar en su presentación eh, para, para entender lo que le ocurre a un y cuando decido retirarlo de esa presión positiva. Entonces, me parece que fue una presentación muy completa y como mencionaron Daniel y mencionó hay que meterle mucha más monitorización. Creo que vale la pena también hacer evaluaciones psicocardiográficas a la hora de ajustar el ventilador y buscar como ese punto exacto en que no le hagamos del paciente. Gracias. la doctora Lina Bugallo que tiene la manita levantada, casi que no. Bueno, hago una opinión y una pregunta para Pamela. Creo que, bueno, primero felicitarla por la charla. Es un concepto bastante amplio cuando uno se pone a mirar, digamos que resaltar que esos efectos van a cambiar según el paciente que uno tenga, ¿sí? O sea, no es lo mismo el efecto de la presión positiva en un corazón sano, ¿sí? Que lo desglosó muy bien Pamela, con disfunción izquierda, sobre todo, van a ser bastante diferentes, digamos, los efectos que uno va a tener. Igual no va a ser el mismo efecto la presión positiva en un cerebro enfermo.
intracraniana elevada, ya va a ser diferente su efecto si nosotros aplicamos presión positiva a un cerebro que es sano, ¿sí? O si el pulmón está enfermo o el pulmón está sano. Y de ahí viene la pregunta que comparaba la respuesta favorable y desfavorable de la presión positiva en los pacientes con trauma craneoencefálico. Y mi pregunta es si en esos dos grupos de los pacientes, porque yo alcancé a ver en la tabla que relacionaste, estaban algunos parámetros de gases, como la presión arterial de oxígeno y eso. Quería saber si en mecánica ventilatoria, ¿y por qué crees que te pregunto eso? Hola, doctora. No, señora. Ellos digamos que lo único que evaluaron fueron los pacientes con trauma craneoencefálico de exclusión, es que tuvieran CO2, digamos, o no tuvieran alteraciones previas de la oxigenación o del CO2, porque pues digamos, eso va a generar efectos también en toda la repregunta es pues que los efectos secundarios de la oxigenación y el CO2 pues van a ser asociados a todos los efectos en la autorregulación cerebral. Entonces, si la hipoxemia está, pues va a generar más vasodilatación y por tanto aumenta elevado, también va a generar vasodilatación. Entonces, pero ellos realmente buscaban que los ambos grupos de pacientes estuvieran fisiológicamente, su problema solo fuera la parte, eran elevación de la presión intracraniana. Es que no me acuerdo muy bien, pero era como que no la tuviera demasiado elevada en los momentos inmediatamente era. Y bueno, para Pamela o cualquier otro de los residentes que estén conectados, ¿eso cambiaría las cosas? Porque es importante que nosotros los pacientes que manejamos con trauma craneoencefálico casi nunca tienen, nosotros manejamos con trauma craneal, generalmente son politraumatismos, entonces no solo van a tener trauma craneoencefálico, sino que también van a tener contusiones pulmonares, pueden evolucionar a SDRA, ¿sí? Que los pacientes que tienen solo un compromiso intracraneal. ¿Por qué crees que es importante eso? ¿Eso cambiaría de pronto las cosas? ¿O Pamela o otro residente que sea? Yo creo que sí, no sé si porque en la medida en que yo ya tengo una mecánica ventilatoria alterada, pues el volumen y la presión y esa distensibilidad y resistencia a la que yo voy a haber sometido el pulmón, pues yo ya tendré que ejercer o mayor o menor presión a la que está. Pues digamos que yo lo que creo además es que va a generar mayores efectos en todas las presiones de perfusión, porque esos gradientes cada vez van a ser más estrechos. Entonces yo voy a necesitar mucho más para mover un volumen y perfusión, porque si ya ha aumentado, pues si le sumo más otro problema, pues va a tener mucho más compromiso en la perfusión. No sé si alguien quiere aumentar. Profe, yo quisiera participar. Señora. Sí, pues no sé si también Da tiene igual. algo que ver, que es algo de lo que íbamos a hablar también en el taller. Comúnmente, como dice su merced, vemos pacientes traumatizados que tienen trauma torácico, trauma abdominal y como todos los cambios de las presiones intraabdominal, intratorácica e incluso en los órganos, o sea, puede haber un síndrome compartimental secundario a distancia, o sea, podemos generar aumentos de las presiones intracraneanas con un trauma torácico o con un trauma abdominal o con una hipertensión intraabdominal.
No sé si eso pues tenía como, fue como lo que le entendí más o menos de la pregunta. No, pues yo creo, no es que cuando pasen a taller, pues retomamos eso, a ver si hay alguna diferencia o alguien nos da alguna diferencia en relación al impacto de eso, sobre todo de la mecánica ventilatoria en los efectos de la presión. Miramos. Yo creo que en aras de poder seguir, digamos, con la línea que estamos discutiendo, pues, Juanme, si quieres colocar las preguntas del taller y vamos articulando un poco las intervenciones. Entonces, la primera pregunta del taller menciona cuáles son las lesiones pulmonares asociadas al uso de presión positiva y por qué podrían, cuál de los compañeros quisiera responder esta pregunta. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Juan David, dale. Buenas tardes a todos, Juan Suárez del programa de las lesiones inducidas por la presión positiva se pueden pues dividir en dos grandes grupos. El principal es la lesión inducida por la ventilación mecánica como grupo principal, que en la literatura la encontramos y también muy importante son las lesiones pulmonares autoinfligidas por el paciente, que es lo que en la literatura se denomina PECILI, que creo que es básicamente la orientación que nos está haciendo la pregunta al aclarar que es con las respiraciones. Recordando pues que es una lesión producida que se caracteriza por la por la respiración espontánea durante la ventilación mecánica y pues digamos que romper uno de los mitos porque uno cree que solo es pulmonar previo, es decir, que tengan un parénquima pulmonar enfermo subyacente. Sin embargo, a pesar de que tienen más probabilidad de que se presenten, no son los únicos que se presenten, que tengan la posibilidad de que se presenten. En claro que a pesar de que existe este tipo de lesión, no hay que estigmatizarla y siempre hay que apostar por una ventilación mecánica protectora, dado que hay que partir siempre del hecho de los beneficios siempre en nuestros pacientes. Buscamos el mantenimiento del tono y la función diafragmática, el aumento de la precarga del ventrículo derecho, la reducción de la poscarga del ventrículo derecho. Sin embargo, pues la invitación es siempre como mantener un equilibrio entre respecto a los esfuerzos respiratorios espontáneos que son excesivos, como muy bien lo han dicho los doctores, con una monitoría frente a la cama. Respecto a eso, digamos que en la literatura se han descrito tres grandes esfuerzos respiratorio exagerado en los pacientes que están sometidos a la ventilación mecánica. Dentro del primero resalta el aumento del estrés pulmonar que creo que se ha ido desarrollando. Ya hemos hecho bastante durante el esfuerzo respiratorio espontáneo. Si se hace más negativa, la presión transpulmonar y el estrés pulmonar pues globalmente aumentan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si las propiedades mecánicas del pulmón no han cambiado y el grado de aumento será proporcional al aumento pues, de la presión transpulmonar. En ese orden de ideas, el aumento del volumen tidal y un mayor estrés pulmonar provocarán lesiones pulmonares y barotrauma. Como una subdivisión de resalta el mecanismo de Pendeluf, que básicamente se caracteriza del desplazamiento del aire intraparenquimatosa que provoca una
sobre, es decir, el paso de ese aire de regiones no dependientes a las dependientes, y eso se va a traducir en aumento de concentraciones sanguíneas de biomarcadores inflamatorios, pues PRPTRA. Otro mecanismo fisiopatológico, el aumento de la perfusión pulmonar, perdón. El esfuerzo inspiratorio vigoroso y la presión negativa siempre van a dar como resultado diastólicas al final del ventrículo izquierdo y de los capilares pulmonares, que van a crear un gradiente de la presión transcapilar muy alto, por lo cual se va a traducir en aumento de la permeabilidad capilar, un gradiente de presión transcapilar y el aumento de la permeabilidad capilar, que va a facilitar la fuga de líquido desde los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial y alveolar, con una consecuente formación de un edema pulmonar. Y el ventilador, digamos que partiendo del hecho de la definición, si lo traducimos o no directamente como un anglicismo, que puede ser asincronías o disincronías, durante la ventilación en la que los pacientes no coinciden con el impulso y el esfuerzo respiratorio en relación a los parámetros que le hemos programado, y puede ser de distintas índoles. Por ejemplo, lo que más llama la atención, esfuerzo respiratorio. Sin embargo, a diferencia del esfuerzo vigoroso, en estos pacientes es fácil de detectar y ampliamente perjudicial, pero recalca la literatura que deberíamos estar atentos a la activación inversa, que es un escenario clínico que no es fácil de detectar, y sobre todo esa activación inversa puede aumentar la presión transpulmonar y o el volumen corriente, que va a estar asociado al mecanismo de dependientes, haciendo énfasis en que no son mecanismos independientes, sino que ocurren de forma simultánea y pudiesen agravar el proceso fisiopatológico subyacente de nuestro paciente. Lorita, Pues, bueno, hay parte de lo que, buenas tardes, disculpen, de lo que habló Juan hace un momento, pero pues como completar como algunos conceptos adicionales dentro de lo que ya habla inflamatorias propias del tejido pulmonar. Pues tenemos como las más comunes o los que más se nombran, que son el ateletrauma, el biotrauma. De esas, pues el atelectrauma y el volutrauma pues se han mencionado y se han descrito hace un momento con la parte inflamatoria, la distensión de la vía aérea y el desencadenar pues los mecanismos de lesión pulmonar. Quería hablar un poco más del biotrauma, incluyendo la respuesta proinflamatoria al daño mecánico, pues que es pendiente pues de cualquier cuadro como tal infeccioso que esté asociado pues a la causa de la ventilación mecánica. Esto va a incluir pues una adaptación, una activación, perdón, del sistema inmune, mecanismos proinflamatorios, y va a dar pie a abrir vías apoptóticas que lo que hacen básicamente es inducir a que los neutrófilos pulmonares empiecen a hacer una vía de inflamación, que haya también lo que se llama leucostasis. Básicamente empiezan a colocarse en fila por los capilares pulmonares y se activan mientras la circulación está lenta al mismo tiempo. Está dado durante los mecanismos de estiramiento vascular que se presenta durante
ventilación por presión positiva. Y en este punto, pues, perpetuar el ergotrauma, pues que se refiere más a las lesiones o daños que están ya más asociadas a lo que hablaron hace un momento, que es al poder mecánico excesivo o pues a la inadecuado durante la. Básicamente lo que va a hacer es que las lesiones puedan incluir pues un conjunto de daño pulmonar, barotrauma, volutrauma, teleutrauma, biotrauma, que en últimas pulmonar como más consolidada. Si tenemos todas las anteriores más la cara opuesta más o menos de la moneda, que es la lesión ya asociada a, pues tenemos cosas adicionales que hacen que nos dé mayor problema. Dentro de, bueno, es el primer sujeto, que es el paciente tratando de respirar, dando pie a lo que ya vimos con volutrauma y atelectrauma, pues si hace una respiración espontánea, un aumento de la presión alveolar y en el volumen pulmonar, lo que va a hacer que se sobredistiendan aún más los alveolos. Ya perpetúa de por sí las anteriores lesiones asociadas al ventilador, pero es como si el sujeto es. Así también, pues hay algunas otras consideraciones a tener, que ya es la liberación de patrones moleculares asociados a esa, cuando hay una ventilación espontánea. Va a haber una sobreactivación de las cascadas de señalización, va a haber y pues va a haber una disregulación tanto citoinflamatoria como neuroinflamatoria, lo que va a propender es a que se dé una respuesta perpetua de la lesión. Eso era lo que quería decir. Glorita, muchas gracias por tu intervención. Juliana, ¿y que tenías la mano también? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo quería hacer una intervención cortica, de acuerdo, pues digamos, hablando del PECIL y de la lesión inducida por el paciente, y es que es importante entender que la lesión inducida por el paciente también tiene un componente como un círculo de los principales. Toda esta alteración de la mecánica respiratoria de esta discordancia entre el paciente y el ventilador, produce por medio de inflamación, edema, estimulación de las fibras tipo C vagales, y esto produce un aumento de un esfuerzo respiratorio, y esto lleva a un patrón respiratorio irregular que sobrepasa los mecanismos protectores del pulmón. Entonces, esto no solo tiene que ver con la lesión que él ya se está induciendo por la respiración espontánea, sino entonces, digamos que todas estas lesiones y todas estas alteraciones en el drevo respiratorio aumentarán, produciendo más lesión a nivel de pulmón, y estas lesiones a nivel de pulmón producirán mucho más vicioso. Gracias. Juli, muchas gracias. El profe Perdomo en el chat nos deja la recomendación de mirar una charla de Café en la CIB, la segunda charla que antes, y comprender un poquito más la magnitud y del daño del pulmón asociado al paciente. Profe Fernández. Sí, digamos como para ir cerrando la primera pregunta, porque nos quedamos, iba a decir dos cosas. La primera, lo que estaba mencionando Iván, la charla del doctor Cruces de este sábado pasado es recomendable porque no solo están abriendo caminos de respiración espontánea
sino que los modelos cada vez lo aplican más a pediatría y nos separamos un poquito de los adultos. Eso está grabado en la página de SLACI, en las redes de SLACI, la pueden ustedes encontrar, porque hay un mensaje que decía Juan David Suárez que no quiero que quede volando, y es que no es equilibrio entre cuánto respire el paciente o no respire en un momento dado, sino realmente leve puede ser adecuado a esa respiración espontánea, pero en el SRA moderado a severo, esas respiraciones espontáneas en un modo controlado pueden ser muy, muy lesivas porque amplifican el daño pulmonar. Históricos desde que los estudió el doctor Brochard hace muchos años. Número uno, las oscilaciones de la presión transpulmonar, o sea, es decir, el estrés pulmonar, porque va a haber un inflado de grandes volúmenes en un compartimiento que está limitado por la enfermedad. A veces es una anormal la presión transvascular, que pues va a favorecer la presión negativa y el edema pulmonar, que era lo que conocíamos como edema de presión negativa. Tercero, acuérdense que hay un desplazamiento de gas, como mencionó Juan David, de las zonas pulmonares generando con esos cuatro mecanismos pueden magnificar la lesión, y el gran problema es que no lo vemos de forma inmediata. A las 24, 48, 72 horas la placa apareció blanca, es que el paciente empeoró, es que se infectó y resulta que está induciendo mal. De hecho, Pablo Cruz lo mostraba en un trabajo hace un par de años muy bonito, en donde en los modelos murinos que ellos estudian, que tienen un modelo animal muy interesante, medían todos los biomarcadores de inflamación, y cuando existía aumento de aumento de la expresión de genes de respuesta proinflamatoria, que era algo más o menos de lo que Gloria estaba mencionando. Entonces sí es muy importante entender que esas respiraciones espontáneas en un momento dado pueden magnificar la lesión, que pueden pasar inadvertidos 2 horas después con placas blancas. Ya después estaremos hablando un poquito de lo que se nos olvida también, que son los volúmenes tidales extremadamente bajos, que creemos que los compensamos con PEP, y eso sí es algo que por ahora tengan presente ustedes el tema del PECILI, cómo en un momento dado sus cuatro mecanismos de la respiración espontánea en un paciente con un SRA moderado o severo pueden favorecer mayor daño alveolar. Profesor, muchas gracias a usted por la intervención y por las explicaciones y las aclaraciones. No sé si en aras del tiempo continuamos con la segunda pregunta y podríamos dejar la pregunta que mencionó la doctora Lina, digamos que a manera de... considera que en este momento, digamos que podemos articularla con la resolución de esta primera pregunta del taller. Listo. Entonces, continuando con el taller, pues vamos a hablar un poco de cuáles son estos efectos hemodinámicos de la presión positiva cuando de forma concomitante se utilizan vasodilatadores sistémicos o inhalatorios. La relación existente que también tenemos que tener en cuenta, puesto que en muchos escenarios utilizamos estos dos tipos de terapia de forma simultánea. Hola, sí, buenas tardes. Digamos que Pamela ya hizo una explicación gigantesca durante su charla sobre los efectos hemodinámicos. Voy a hacer como un resumen ejecutivo de
pues, digamos, la ventilación mecánica, la ventilación por presión positiva, produce un aumento de la presión intratorácica y produce ciertos efectos hemodinámicos que voy a resumir en 3 principales. Importante que toda esta presión transmite. La primera es la disminución de la precarga del ventrículo derecho. Esto lo que hace es que, pues, por lo que habían explicado previamente, la aurícula derecha aumenta sus presiones y esto lo que produce es una disminución pues, digamos, del retorno en parte de un sistema que tiene bajas presiones, pero alta capacitancia. Y el aumento de la presión a nivel de la aurícula derecha disminuye el retorno venoso y aumenta la congestión venosa retrógrada. También, adicionalmente, dentro de la vena cava inferior, esto aumenta la presión transneural de la vena y también disminuye de manera concomitante el retorno venoso. Lo segundo es que también hay un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Recordemos que la ventilación con presión positiva produce no solo un aumento de la presión y arterias pulmonares por los alvéolos distendidos, y esto aumenta la presión arterial pulmonar y por ende aumenta la poscarga del ventrículo derecho. Recordemos que pues en pacientes sanos, los pacientes con ventrículos derechos sanos, pero en aquellos pacientes con alteraciones en su ventrículo derecho, pues tendrían mayor dificultad pues para vencer esta poscarga. Y tercero, hay una disminución del trabajo del ventrículo ventrículo derecho no, sino ventrículo izquierdo, asociado a una disminución en la precarga. Esto, digamos que la disminución del retorno venoso por los mecanismos que ya se describieron, hace que la precarga de la aurícula derecha y del ventrículo derecho disminuya, y así también disminuye la cantidad. Esto también, digamos que tiene una repercusión a nivel sistémico, porque pues a pesar de que sí hay, digamos que una ayuda a nivel de, pues digamos como toda la presión intratorácica para que el ventrículo izquierdo pueda vencer, finalmente el volumen pues, que se eyecta es mucho menor, y esto tiene repercusiones a nivel periférico por una disminución de la presión arterial media periférica. Esto lo que produce es un estado pues digamos que de manera directa como también indirecta. Para hablar de los vasodilatadores sistémicos y vasodilatadores pulmonares, lo que nos podría ayudar pulmonar por las arterias pulmonares, al utilizar vasodilatadores pulmonares específicos, especialmente pues el que más utilizamos es el óxido nítrico. Recordemos que este es un vasodilatador que tiene, digamos, que pasa a la circulación sistémica. Esto lo que podría producir es una disminución de pues digamos que de la presión de la arteria, pues de la presión de las arterias pulmonares, disminución de la poscarga del ventrículo derecho, el volumen eyectado, por decirlo así. Sin embargo, con respecto a la utilización de vasodilatadores sistémicos, recordemos que pues por la ventilación con presión positiva ya hay una disminución de la arteria, de la presión arterial. Vasodilatadores sistémicos podría aumentar este efecto secundario, por decirlo así, produciendo una disminución pues, mayor de la presión arterial media y pues digamos que alterando todo lo que tenga que ver pues con perfusión general, obviamente, pero especialmente riñón y pues cerebro, que requieren de una presión arterial media específica y pues alta, por decirlo así, para que su perfusión sea adecuada. Juliana, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro residente quiere complementar o quiere aportar algo más? Carito. La base. Digamos que yo voy a mencionar 2 medicamentos pues, que usamos con frecuencia en la práctica, y es uno, el nitroprusiato, y pues el Milrinone
Pues con respecto al nitroprusiato, todos sabemos que va a ser un vasodilatador que es arterial y es venoso, y también digamos que incide en la presión arterial pulmonar, y aunque este pues es sistémico, igual va a tener algo entonces, además de esto, con una FEBI normal pues va a reducir el gasto cardíaco, y con una FEBI baja pues lo va a aumentar. Algo que me parece importante es que pues en un paciente que esté con gran compromiso de su efecto en la vasculatura pulmonar, que digamos que favorece el aumento del shunt intrapulmonar, eh, pues digamos que podemos tener aquí unos mecanismos que de pronto pueden dificultar un poco. Y por otra parte, pues otro vasodilatador sistémico que utilizamos es el milrinone. Y pues aquí va un poco lo que la doctora Lina decía en su intervención de paciente que tengamos, y pues el tipo de patología que este paciente tenga, para saber, por ejemplo, si este vasodilatador va a ser una respuesta favorecedora o una respuesta contraproducente. Por ejemplo, pues en un vasodilatador voy a disminuir el retorno venoso, y probablemente pues las consecuencias fisiológicas no van a ser favorables para el paciente. Em, Diferente a cuando el problema es ventricular izquierdo, vasodilatador del milrinone, digamos, pues tenemos toda esta presión negativa que aumenta la presión transparietal, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, y pues probablemente va a favorecer el proceso, por ejemplo, en la extubación. Carito, muchas gracias. Yo creo que sigamos con la tercera pregunta para cerrar un poco el taller. Creo que desde el inicio pues, de las preguntas del taller. Entonces, como entender un poco cómo el sistema se comporta con múltiples compartimentos, y cómo la presión que ejerzamos en uno de una u otra forma va a generar cambios. En lo dijo Julián en su momento, este resumen ejecutivo de lo que ya hemos venido compartiendo y departiendo acá durante el taller sobre esta teoría policompartimental. Mario. Sí, señor profesor. Algunos profes que manejan la parte cardiovascular con mucha más soltura y experiencia que algunos de nosotros. Creo que esta pregunta es bien importante para los pacientes que no tienen fisiología. Un tema que, pues afortunadamente, en las rotaciones donde van a tener énfasis del cuidado pre, trans y posoperatorio cardiovascular es bien importante, porque las interacciones de estos vasodilatadores que no son en serie sino en paralelo es bien importante que las tengan en cuenta, y que aprovechen esas rotaciones para revisarlas en profundidad y las malas cosas que puedan llevar el uso de estos medicamentos en diversos escenarios. Era el comentario que quería hacer, pero si de pronto los profes que tienen más experiencia en cuidado cardiovascular o complementar, me gustaría mucho. Profe, muchas gracias. La doctora Carolina Puente quisiera intervenir. Hola, Entonces, ¿cómo profe, están? Gracias, no supe cómo alzar la mano. Una tranquila. acotación sencilla porque yo sé que ya se extendió. A veces sufre aquí con nosotros los de cardio. Entonces, importante también llevarse a casa. No sé si Otto opina lo mismo, otras personas que estén en el cuidado cardiovascular, que a veces siempre en estas charlas uno ve, y he tenido personal, entonces, que por ejemplo ven a un niño que está con neumonía y atelectasia, pero tiene una tetralogía de Fallot, está en posoperatorio y se logró extubar, y tratan de evitar esa intubación porque se aprendió
que orar. Entonces hay que ver el contexto y el momento fisiológico, como siempre en todo en cuidado intensivo, en que está el paciente. El mismo paciente puede pasar por diferentes momentos fisiológicos y fotografías fisiológicas. Un foco neumónico, un derrame, pueden ser muy graves para una fisiología univentricular que tenga mucha vasoreactividad pulmonar, por ejemplo, o que tenga de por sí ya resistencias vasculares pulmonares aumentadas. Porque y tengo que entrar a resolverlas y muchas veces con solo ventilación no invasiva no se puede. Entonces es cuando de pronto la presión positiva, a eso que nos han enseñado que no le sirve al ventrículo derecho, sí le sirve vasculares pulmonares, pero algo súper importante que exige siempre el cardiovascular y ojalá todos los pacientes, yo siempre he dicho que cuando, no sé, tal vez es el apasionamiento, como uno maneja un paciente cardiovascular debería manejar con esas interacciones cardiopulmonares, pero entonces es no poner un pi fijo e irlo, es titularlo, es verlo, es ver en el monitor la repercusión, estoy mejorando oxigenación, no estoy, si tengo línea arterial, cómo se está comportando la línea, si en algo el ventrículo derecho más, si necesito un poco más de volumen intravascular para mejorar el retorno venoso con aumento de la presión media sistémica, mientras se acomoda todo y todo mejora. Entonces, es un mensaje para que se lleven a estar absolutamente tal como lo dice el libro. Yo siempre digo que los libros no tienen los apartados de qué hago con un postoperatorio cirugía cardiovascular que me hace un SDRA por adenovirus. Y es fisiología univentricular libre y le dio también una neumonía complicada por otro virus. Esos apartados no le enseñan a uno los libros y uno tiene que aprender a entender el momento fisiológico y esas interacciones y no beneficiar el paciente. Esa es la acotación. Gracias. Muchas gracias, Yo doctora, por la quisiera, intervención. Marito, yo quisiera agregar a lo que dice Caro. Como dice, entonces es peligroso en la UCI enviar mensajes o tener conceptos, como lo dijo Carolina, de que la falla derecha no se intuba, porque se debe intubar, por ejemplo. Creo que la pregunta, pues, o el comentario de Iván, también va en el sentido de cómo en situaciones de silenciado circulatorio y no he podido extubar al paciente, es fundamental el uso de los vasodilatadores para tratar de equilibrar ese QPQS. Pero yo creo que lo que Caro dice es súper importante. Hablaron del PECIL y las respiraciones espontáneas. Es muy peligroso ser concreto en la UCI y tener conceptos fijos que queremos aplicar a todos los pacientes, porque no todos los pacientes son iguales. Como dijo Caro, en los libros no está eso y en los ensayos clínicos tampoco, porque allí vemos reflejada la gran mayoría de la población, pero hay población que se escapa y que necesita un médico que sea capaz de darse cuenta que es un caso diferente. Muchas gracias. Y doctora Carolina, muchas gracias. Yo creo que podemos ir cerrando. Realmente es muy importante lo que mencionan, platica el profesor Otto, y lo que debemos tratar de entender cuál es el comportamiento fisiológico, fisiopatológico que está teniendo en ese momento y de esa forma conducir la conducta. Y no solamente ir pues como con esta receta de cocina que tanto nos han mencionado en su momento los profesores, que le va diciendo al médico qué hacer. Es cuestión de tratar de entenderlo, es cuestión de sentarse y tomarse el tiempo de analizar un poco las diferentes variables que tenemos a la mano para poder dirigir una conducta mucho más
específico y no, digamos, que globalizar. Creo que muchas gracias. Profesor Fernández tiene la mano levantada. Sí, digamos que muy alineado con todo lo que han dicho hasta el momento. Intensivo sí es muy importante que entendamos que hacia allá es el camino del desarrollo del cuidado intensivo, hacia la medicina de precisión, mal llamada medicina individualizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues la medicina la sabemos está claramente establecido en SRA, en cardiopatías, etcétera, etcétera, y no podemos generalizar. Lo que no podemos hacer es pensar que un ensayo clínico no es la evidencia más sólida que existe en la literatura académico y sobre todo a los que nos apasiona la ciencia. La experiencia no hace ciencia, es realmente la academia y la investigación sólida, que si no tengo un ensayo clínico, pues debemos basarlo en un estudio observacional. El problema es cuando empezamos a referirnos a hacer acciones médicas porque a mí me gusta, porque yo lo hago así, porque siempre lo he hecho así, porque me va bien. Esa es medicina empírica, que no es una medicina que le enseñamos a los residentes de cuidado intensivo, que es estado científico. Entonces, la conclusión debe ser que usted tiene que hacer las conductas médicas de acuerdo a su paciente, basada en la mejor evidencia disponible, con lectura crítica de la literatura, que si no tiene el ensayo clínico, cada una de las acciones en cuidado crítico pediátrico es completamente imposible. Entonces, sí nos basamos en la mejor evidencia que tengamos con lectura crítica aplicada a cada paciente. Y eso es muy importante como mensaje para los residentes de cuidado. Bueno, creo que mi comentario no se entendió bien, pero bueno, no importa. Mario, yo te quiero felicitar por tu nombramiento oficial como profesor de la Universidad Nacional. Creo que te felicitar. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, al profesor Fernández, profesor Perdomo, profesor Otto. En realidad, todos, yo creo que nos nutrimos académicamente de todos los comentarios que ustedes hacen. Dentro de 8 días, continuando con el módulo de respiratorio. Muchas gracias para todos. Una feliz tarde. Gracias.